Falta una persona más y ahí estamos. Bueno, ¿estamos? No, se está conectando Iván todavía. Falta Pablo, me parece, ¿no? Tarea. Y falta Pablo. Acá está. Ahora sí. ¿Listo? ¿Estamos todos? Sí, ¿no? Sí, estamos. Bueno, les estaba leyendo ese ejemplo para ilustrar la idea del puente lingüístico. Esperen que comparto pantalla de nuevo. No me aparece la opción de compartir pantalla. Acá, compartir pantalla. Bueno, les estaba diciendo eso de esa paciente de Freud que en análisis recuerda que en un momento temprano de su vida su abuela le dijo algo que le cayó como una bofetada. Así en esos términos se lo dice a Freud. ¿Por qué la paciente esa acude a un análisis con Freud? Bueno, justamente por eso. Ella acude a una consulta con Freud debido a que hace años le aqueja un dolor insoportable en el pómulo derecho, luego de haberse extirpado muelas, y muelas, creyendo que tenía que ver con una infección bucal, el padecer seguía impoluto e intacto. O sea que el dolor en el pómulo, en la cara, no se le iba de ninguna manera. Por lo que los médicos han descartado todo tipo de afección de índole orgánica y le dijeron que se trataba de un padecer que tenía que ver con algo nervioso. Y que, por tanto, acudiera a una consulta psicológica. Bueno, llega Freud y vemos entonces cómo la palabra tiene un poder muy fuerte sobre el cuerpo. Cómo el lenguaje se encarna en el cuerpo y hace síntoma. El caso de la histeria es el caso más ilustrativo y el caso de la esquizofrenia también, sobre todo la esquizofrenia. Después lo vamos a ver. Bueno, hasta ahí. ¿Vamos bien? ¿Se entendió la idea de puente lingüístico? Perfecto. Perfecto. Bueno. Para Freud va a haber dos principios que rigen el funcionamiento psíquico. El principio de placer y el principio de realidad. El principio de placer siempre va a estar relacionado con los procesos inconscientes. Y el principio de realidad siempre va a estar asociado con los procesos conscientes y preconscientes. ¿Sí? El principio de placer va a estar caracterizado por el proceso que Freud denomina proceso primario del pensamiento. Proceso primario del pensamiento. Que son las leyes del inconsciente. Después, bueno, vamos a ver en la segunda tópica freudiana que un nombre del inconsciente es el ello. Pero bueno, una de las características del proceso primario es la tendencia a la descarga inmediata, sin mediación del pensamiento. Es como que el proceso primario no reflexiona, no hay mediación del pensamiento consciente, tiende a la descarga inmediata, no hay control de los impulsos. Lo único que quiere el principio de placer es la descarga inmediata.
Bueno, están los mecanismos de condensación y desplazamiento, que son los mecanismos del sueño. Eso después lo vamos a ver mejor con Lacan. Está la atemporalidad. El inconsciente es totalmente atemporal, por eso nos encontramos que, no sé, soñamos con algo que quizás nos rememora a una situación muy temprana de nuestra infancia. Eso es lo que hace el inconsciente, es totalmente atemporal, no se rige por el presente, por una relación coherente pasado, presente, futuro, es totalmente atemporal. Y bueno, está la identidad de percepción. Otra característica del principio de placer es la identidad de percepción, que tiene que ver con cuestiones ya más alucinatorias, que ahora las vamos a ver. Bueno, ahora no, porque ya no nos da el tiempo, pero en el próximo jueves. O dominio mágico del objeto. Vayan teniendo un poco en cuenta, subrayando estas características, porque son importantes. Indiferenciación yo no yo, indiferenciación mundo interno, mundo externo, o sea, no hay establecida una diferencia entre lo que soy yo y lo que es el otro, entre lo que proviene de mi mundo interno, de los estímulos externos, y va a haber, vamos a ver en la fase oral del desarrollo de la libido, del desarrollo de la sexualidad. En la primera fase del desarrollo va a haber una dependencia absoluta, en términos de Winnicott, o un estado de desvalimiento psíquico en términos de Freud, y va a prevalecer una angustia que Freud denominó automática o traumática. Por oposición al principio de placer, está el principio de realidad, que se le opone al principio de placer. Más que oponerse, se le impone secundariamente. ¿Por qué? Porque predomina el proceso secundario del pensamiento. Se vincula a los procesos conscientes, preconscientes, es decir, a las funciones yoicas, justamente. Se vincula con la capacidad de demorar la descarga inmediata, en oposición al principio de placer, que querría descargar inmediatamente la atención. Bueno, la capacidad de demorar la descarga, esto sería controlar los impulsos, en otro idioma, capacidad de demorar la descarga de excitación y desviarla a otras metas, no sexuales, por ejemplo. Eso es la sublimación. La sublimación es la capacidad que tiene el yo de desviar la energía sexual hacia otras metas más aceptadas, digamos, o más deseables cultural o socialmente hablando. Por ejemplo, fines educativos, culturales, recreativos, ¿sí? Eso es la sublimación. El arte, por ejemplo. Hay temporalidad, hay una coherencia entre tiempo pasado, entre los tres tiempos verbales. O sea, yo puedo estar hablando y en mi discurso puedo presentar un hilo organizado, coherente, entre pasado, presente y futuro, ¿sí? El inconsciente es totalmente atemporal, en contraposición al principio de realidad, que tiene esta característica de ser temporal. El principio de realidad otorga al sujeto una clara diferenciación yo-no yo, o sea, lo que soy yo y lo que es el otro, una diferenciación entre los estímulos que provienen de mi interior y de los estímulos que provienen del mundo externo, y ya va a haber una dependencia relativa y lo que Winnicott llamó hacia la independencia, porque nunca vamos a ser seres totalmente independientes. Siempre vamos a depender de algo en gran o mayor medida. Después lo vamos a ver. Función sintética significa eso también, es la función del yo. El yo siempre tiende hacia una síntesis, a que todo cierre, a que todo, digamos, a que todo sea como un círculo cerrado, que no tenga aperturas, que no tenga
¿Se entiende la idea? Que sea una forma cerrada. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí? Sí, sí, perfecto. Sí, sí. Bueno. A ver. Bueno. Bueno, los desarrollos de Winnicott. Bueno, Winnicott es otro autor psicoanalista contemporáneo a Freud. Va un poquito más posterior a Freud. Se apoya en los conceptos freudianos para empezar a diferenciarse un poquito también de Freud. Bueno, como ya les dije, va a hablar de una primera fase de dependencia absoluta del niño, recién nacido, digamos. Y en relación a esa fase, a ese estado de dependencia absoluta del recién nacido, como correlato va a haber un estado materno que Winnicott denominó preocupación maternal primaria. ¿Sí? Preocupación maternal primaria. ¿Qué es la preocupación maternal primaria? Dice Winnicott que la preocupación maternal primaria tiene que ver con un estado casi esquizoide de la madre, casi esquizofrénico de la madre, por retirar todo el interés que tenía sobre los objetos y actividades que venía sosteniendo con los objetos y personas del mundo exterior, para depositarlos de manera exclusiva en su hijo. Ese estado esquizoide de preocupación maternal primaria va a durar desde unas semanas antes de la concepción y hasta el mes y medio más o menos de vida del nene. Es fundamental que la madre tenga ese estado. A ver, hablemos en términos no de madre, de la madre, sino de encargado adulto que ocupe esa función, ¿sí? Siempre que estemos hablando de madre o cuidados maternos, entendamos por un encargado adulto que ocupa la función de protección, de alimentación y de todo lo que tenga que ver con eso. No necesariamente tiene que ser una mujer género femenino, ¿sí? Bueno, Winnicott, en este momento de dependencia absoluta del bebé, llega hasta decir que el bebé no existe. No existe. Porque no existe como tal. Es una unidad fusionada. No existe sin la madre. No es sin la madre. Por eso acá tenemos el concepto, cuando en la cuarta viñeta, díada madre. Díada madre, bebé. Hay como una fusión, una unidad simbiótica fusionada entre el bebé y la madre. El bebé solo no existe. Ese estado de preocupación maternal primaria va a permitirle al adulto encargado de esas funciones que se ajuste al 100%, así lo dice Winnicott, que se ajuste o que se adecue al 100% a las necesidades del hijo, del niño, al 100%. Ese estado de preocupación maternal primaria le va a permitir al adulto identificar que las señales que el hijo está emitiendo, por ejemplo, un llanto, las va a poder interpretar y va a poder descodificar la causa que genera ese llamado al otro. ¿Sí? Entonces, si el niño se angustia y llora, la madre va a poder identificar a partir de ese estado de preocupación materna que se está tratando de un dolor o que se está tratando de que tiene frío o que tiene calor o que tiene hambre o que tiene algún dolor. Entonces va a ir y va a poder identificarse con la angustia del bebé y acunarlo, darle calor, abrigarlo, refrescarlo si tiene calor, acunarlo si tiene sueño, bueno, etcétera, etcétera, todos los cuidados que ya sabemos que se pueden dar. Sin embargo, dice Winnicott, ese estado de preocupación maternal primaria
va a generar en el recién nacido un estado de omnipotencia absoluta. ¿Por qué? Porque el bebé, si la madre o ese otro encargado de los cuidados está ahí constantemente adecuándose al 100% a las necesidades de ese niño, le va a crear la ilusión de que él mismo puede crear al objeto de su necesidad. Entonces, si tiene hambre y de repente se le aparece el objeto pecho, va a pensar o albergar la creencia de que puede él mismo crear mágicamente el objeto de satisfacción. ¿Sí? Ese estado de preocupación maternal primaria genera en el niño ese estado de omnipotencia que le hace creer que puede dominar mágicamente al, al objeto de satisfacción. ¿Se entiende hasta ahora? ¿Se va entendiendo? Cómo la madre en ese estado de preocupación maternal primaria genera ese estado de ilusión e omnipotencia en el niño, porque se identifica de manera inmediata a la señal que ese infante le emite, a ese llanto. Es la satisfacción inmediata de la necesidad lo que genera esa ilusión. Sin embargo, dice Winnicott que la madre lo suficientemente buena, porque ese es otro concepto de Winnicott, va a tener que poder de una manera gradual y paulatina, o sea, de a poco, que ese corte no sea tan abrupto, ir desilusionando al hijo. Lo va a tener que ir desilusionando de a poquito. Entonces, por ejemplo, la madre ya no va a ir al instante en el que el niño llora por algún, no sé, por algún estímulo que le esté generando displacer, como vimos, algún estímulo endógeno, como frío, calor, hambre, etc. No va a ir a satisfacerle la necesidad de manera inmediata. Quizás el nene ya va a tener que esperar algunos segundos, un minuto, quizás una hora, ¿sí? Bueno, una hora creo que es mucho. Una hora es mucho. Entonces, bueno, lo va desilusionando, y esa desilusión va a crear en el infante angustia, frustración, ¿sí? Ese estado de omnipotencia en el que creía que él podía crear de manera mágica el objeto, se le viene a pique, ¿no? Porque no viene de repente ese objeto que me satisface. No está ahí, ya no está. Voy a tener que esperar un poquito. Si no está este proceso de desilusión, nos podemos encontrar con personas adultas, por ejemplo, que tengan cero tolerancia a la frustración. Por ejemplo, ¿no? Cero tolerancia a la frustración, cero control de los impulsos, o estados de aplastamiento del deseo, estados depresivos. Bueno, ¿la depresión qué es? ¿Qué entienden por depresión ustedes? A ver, levanten los micrófonos. Hablen un poco ustedes. Yo lo entiendo como una falta de deseo o de identificación de un deseo, ponele. Es como un allanamiento de la vida, de que todos los días es lo mismo, una cosa así. ¿Quién está hablando? Iván, ahí Yo. Iván. Claro, justamente eso. La depresión es el aplastamiento del deseo. La depresión se da justamente cuando ya no hay deseo. ¿Y qué pasa cuando no hay deseo? Es porque falta la falta. ¿Sí? Tiene que existir la falta, tiene que existir la frustración, tiene que existir cierta desilusión para que se genere el deseo. Si la falta no circula, si la desilusión no circula, si la frustración no circula y hay una satisfacción inmediata de la necesidad constantemente, lo que se aplasta es el deseo. Y si hay aplastamiento del deseo, hay depresión, hay melancolía y hay cuadros patológicos bastante más severos que las depresiones,
como la esquizofrenia o la melancolía. La melancolía ahora se conoce, la melancolía es en términos psicoanalíticos, pero en términos más psiquiátricos y más conocidos, es trastorno bipolar de la personalidad. Bueno, ¿en qué estábamos? Me perdí un poco. Bueno. Eso, ¿no? Que la madre lo suficientemente buena tiene que, en un principio, poder generarle ese estado de omnipotencia al bebé, para después, paulatina y gradualmente, y a poquito, que no sea tan brusco ese golpe, ese destete, por así decirlo, no sea tan brusco, no tiene que ser así, para ir generando en el niño ese registro del otro. El registro del otro. Eso que decíamos antes, diferenciación yo, no yo. Diferenciación mundo interno, mundo externo. O sea, el nene ya no va a creer que el pecho es una pertenencia suya, que es una unidad que está fusionada con su boca, que es una parte que está fusionada con su boca. Entonces, el estado de desilusión le va a permitir al niño generar este estado de diferenciación yo no yo. Lo que es mío, que es mi boca, que es una parte de mi cuerpo, y lo que es de mi mamá, que es su pecho, y que no es mío, y que nunca fue mío, y que nunca lo tuve. ¿Sí? Bueno, eso es lo que también va a permitir el pasaje hacia la dependencia relativa y después hacia la independencia. Bueno, las funciones maternas: sostén, manipulación y mostración de objetos. El sostén va a ser fundamental, porque el sostén va a ser justamente agarrar al bebé, tenerlo en sus brazos, acunarlo, sostenerlo, básicamente, y lo que va a crear en el bebé es un estado de que está siendo contenido, de que está siendo contenido por la madre. Y eso genera confianza en el ambiente, como ven abajo, genera confianza en el ambiente. La manipulación, perdonen, no me acuerdo qué tenía que ver el concepto de manipulación. La próxima se los diré. Hoy la verdad, estoy como... La próxima se los traigo. Y mostración de objetos es justamente presentarle objetos de la realidad, o sea, hacerle conocer la realidad, ¿sí? Entonces, todos estos cuidados de la madre, todas estas funciones del adulto a cargo, sostén, manipulación, mostración de objetos, etcétera, etcétera, van a permitir que el niño, posteriormente, pueda explorar el ambiente y tener una confianza en el ambiente, ¿sí? Por eso se dice que la madre suficientemente buena va de la mano con el concepto de ambiente facilitador. Va a ser un ambiente que le va a permitir al niño tener confianza sobre lo que hace, sobre cuando va caminando, bueno, si se tropieza se puede levantar, etcétera, etcétera, ¿sí? Se va a ir generando, como en el psiquismo del niño, un registro de todos los cuidados maternos, y eso va a generar confianza en el ambiente. ¿Ok? Bueno. Desarrollos freudianos. Bueno. De nuevo, es la misma fase que está escribiendo Winnicott, que escribimos recién, pero desde Freud. En vez de un estado de dependencia absoluta, Freud va a decir que es un estado de desvalimiento psíquico. O sea, el recién nacido no se puede valer por sus propios medios,
necesita de un otro adulto que vaya y satisfaga sus necesidades. Y acá hay un concepto fundamental que igual lo vamos a ver acá. Cuando dijimos que el principio de constancia se viene a pique, es justamente por esto. Hay una primera vivencia de satisfacción, que es la vivencia mítica de satisfacción, la llama Freud, y que está explicada en la interpretación de los sueños, y que tiene que ver con esto, que una vez que el bebé experimenta la vivencia primaria de satisfacción de la necesidad, quedará inscripta o grabada en su vida anímica, o sea, en su aparato psíquico, y para siempre una huella anémica, que se produce por una relación de asociación. Bocha, bocha, boca, pecho, igual placer. ¿Se entiende? O sea, una vez que el niño tiene la sensación de hambre, llora, la madre va, le cancela el estímulo endógeno, hambre, ofreciéndole el pecho, le genera una situación placentera. Esa primera vivencia de satisfacción va a quedar inscripta o grabada en el psiquismo para siempre y va a instaurar lo que Freud denomina deseo. Freud, en la interpretación de los sueños, va a decir que ese deseo va a tener el carácter de ser indestructible. Y bueno, y dice que a partir de esta vivencia primaria de satisfacción con el otro materno, que instaura la tensión deseante, el psiquismo sufrirá una tensión o empuje constante a tender a repetir dicha experiencia. Freud denominó esto como la naturaleza psíquica del desear. Por eso después dice, en el mismo texto, la interpretación de los sueños, que el aparato psíquico no puede hacer otra cosa que desear a partir de esta primera vivencia de satisfacción. ¿Se entiende? ¿Vamos hasta ahí? Sí, sí. Sí, sí. Bueno. El estado de angustia traumática o angustia automática emerge cuando, entiendan, y vayamos al cuarto ítem, identidad de percepción. Identidad de percepción o creación alucinatoria del objeto por investidura regresiva, ya son un término un poco complicados, pero bueno, ahora los vamos a ver. La identidad de percepción es justamente la experiencia psicológica del niño de crear alucinatoriamente al objeto de su necesidad. Lo cual, digamos, es totalmente insatisfactorio, porque la alucinación del pecho, la alucinación de la teta ahí que lo va a estar nutriendo, es simplemente una alucinación y no va a cancelar el estímulo endógeno que es el hambre. Es ahí cuando irrumpe la angustia traumática o automática en este estado de desvalimiento psíquico. Y es ahí donde el niño emite el llanto para que la madre acuda y le ofrezca el pecho. Esa es la identidad de percepción. Identidad de percepción porque es crear el objeto. Es la creación alucinatoria del objeto. Es lo mismo que vimos con Winnicott, el dominio mágico del objeto. Bueno, es lo mismo, pero lo dice Freud con otras palabras. Identidad perceptiva, creación alucinatoria del objeto por investidura regresiva. Investidura regresiva significa que el niño va a colocar toda su energía libidinal en esa huella anémica que quedó grabada a partir de la primera vivencia de satisfacción. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo reformulo en otras palabras. Váyanme diciendo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Por ahora, está bien, sí. Bueno, como no satisface la necesidad, la investidura regresiva o creación alucinatoria del objeto, se hace un llamado al otro, vía llanto, ¿no?
Bueno, ya vimos que hay una ruptura del principio de constancia, y está la identidad de pensamiento o examen de realidad, que va de la mano con lo que ya vimos que es el principio de realidad. ¿Sí? La identidad de pensamiento se opone a la identidad de percepción. Es lo que viene a decir, no, flaco, a ver, pensémoslo en un ejemplo práctico de la vida adulta. Yo, si estoy acá en mi silla y tengo ganas de tomarme una leche Sindor, no me va a aparecer acá en el escritorio una leche Sindor de manera mágica. Me voy a tener que levantar de esta silla, tener que ir al supermercado y comprarme la leche Sindor, porque no me va a aparecer de manera automática, ni alucinatoria. ¿Se entiende? Entonces, eso es el examen de realidad. Es lo que se rige por los procesos secundarios del pensamiento, por el principio de realidad, por los procesos conscientes, ¿sí? La identidad de pensamiento entonces se opone a la creación alucinatoria del objeto. Y es lo que va a permitir que se produzca una acción específica que cancele el estímulo, o sea, que venga un otro que me cancele el estímulo, que me ofrezca el pecho, que me alimente y que me cancele el estímulo que me está generando displacer o tensión psíquica. Bueno, eso es el examen de realidad, o principio de realidad. Bueno, no puedo. ¿Hasta ahora alguna pregunta? No, yo por ahora Che, no. qué depresiva quedó esta diapositiva, no le puse mucha onda. Bueno. Bueno, fallas ambientales. Las fallas ambientales tienen que ver justamente con las fallas en estas funciones de cuidados del otro adulto que está encargado de esos cuidados. Si estas fallas son muy recurrentes, pueden recurrir a consecuencias bastante graves, tales como aplastamiento del deseo, ya lo dijimos, depresiones, nula tolerancia a la frustración. Si yo tengo constantemente el pecho ahí, no tengo lugar para la frustración, lugar para el deseo, no voy a tolerar la frustración, voy a tener un control muy, muy carente de los impulsos. Bueno, personalidades con extrema dependencia objetal, esto quiere decir con extrema dependencia del otro, lo que hoy llamamos relaciones tóxicas, podría decirse. Personas que generan mucha dependencia con el otro, momentos de soledad experimentados como vacíos existenciales imposibles de soportar, experiencias recurrentes de angustias de separación, cuadros psicopatológicos, depresiones, melancolías, esquizofrenias, falso self, falso yo, bueno, eso es un concepto de Winnicott, carente o nula confianza en el ambiente, poca capacidad exploratoria. Bueno, esto ya lo vimos. Ya vimos también esto, la ruptura del principio de constancia. Si el principio de constancia postulaba la tendencia del aparato psíquico a mantener constantes o disminuidos a cero los volúmenes de excitación, o sea, los estímulos, la instauración del deseo, producto de la vivencia primaria de satisfacción, hace que esto sea una misión imposible de cumplir. El aparato psíquico siempre portará la atención deseante y el deseo, entendido como estímulo endógeno, siempre pujará por satisfacerse. Y cuando el objeto de satisfacción, por ejemplo, el pecho, desaparece o se pierde, esto es vivenciado como displacer e introduce una ruptura en el funcionamiento equilibrado u homeostático del aparato psíquico que el principio de constancia pretendía. Bueno, llegamos hasta acá por hoy, porque esto ya va a necesitar todo un desarrollo que nos va a ocupar toda la clase que viene, básicamente,
Pero vean qué linda que quedó la diapositiva. Esta sí quedó bastante copada. Ahí la caquita, el besito. Pero bueno. Bueno, hablen. Me siento muy solo. Denme una devolución. Díganme qué les pareció. Algún comentario, alguna pregunta. A mí me pareció muy claro todo. Igual siento que me sale humo de la cabeza. Sí, tal Y cual. ya está. Ya está. Listo. Ya está, ¿no? Sí, ya está. Me voy a tomar un vino, voy a cenar, ya está. Listo. Yo estoy con el mate. ¿Qué estoy sin video yo? Bueno, pero en serio, claro, entendieron, fui claro con los Clarísimo. conceptos, sí. Listo. Vos, Iván, que ya Bueno, cursaste está bueno. psicoanálisis, Sí, está bien. La verdad que me viene bien para como un repaso. está, perfecto. Está muy puntual, sí, está bueno eso. Perfecto, Muy buenísimo. conciso. Igual si quieren después amplíen Claro. con el PDF que yo les mandé porque está mucho más ampliado. Pero bueno, ya esto es un desarrollo bastante extenso que nos va a ocupar todo el encuentro que viene, básicamente. Sí. Bueno. Nos vemos el jueves que viene, entonces. Te pregunto Dale. una cosa, Martín. Bueno, Sí. Una pregunta. Yo me perdí con lo que dijeron que había que leer. Yo leí estas dos cosas, la interpretación de los sueños y de la neuropsicosis de defensa. ¿Con qué sigo? Mira, yo por lo general les sugiero, no sé si vos los ensayos. en la carpeta, yo les mandé un archivo PDF, que en realidad son todos Sí. PDF, pero hay un archivo que se llama parte 1, nociones básicas de Freud, algo así, ¿no? ¿Se llama así? ¿Puede ser? Sí. Bueno, yo te sugiero, Andrea, Eso. que empieces leyendo ese archivo, que son las clases que básicamente yo les estoy dando. Es algo que yo escribí, son las clases que yo escribí y que les estoy dando, y que bueno, me apoyé en los... justamente ese, el que tiene Matías No en lo la mano. veo. No lo veo. El que tiene Iván. A ver. Eso está dentro de la carpeta sí que mandaste. Sí, es A ver, ese. ahora no me veo yo. Si sacás la pantalla. Ah, está bien. Sí, está bien. Bueno, Bueno, te listo. sugiero que empieces leyendo esto, y para empezar, los textos que vimos hoy fue en parte un proyecto de neuropsicología, no, un proyecto de psicología para neurólogos, que yo no se los pasé, pero bueno, estaría bueno que lo lean, es re cortito. Proyecto de psicología para neurólogos, después se los paso. Las neuropsicosis de defensa, capítulos 5 y 6 de la interpretación de los sueños, y ¿qué más? Sí. Ah, bueno, No, el no voy link, bien, me falta. Los ensayos. el link que les pasé de Winnicott, porque no lo pude encontrar en Ah, sí. archivo PDF, les pasé un link Sí. del texto de Winnicott, y por ahora creo que no vimos otro texto. A Está ver. bien. Sí, por ahora creo que otro texto no vimos. No. Proyecto, entonces. Pero bueno, si quieren para la clase, que para el encuentro que viene, vayan ya anticipándose un poco con 3 ensayos sobre teoría sexual infantil. Es fundamental ese texto, fundamental. La organización genital infantil es otro texto. El esquema del psicoanálisis es otro texto. El yo y el ello, otro texto. Y Bueno. Tótem y tabú. Tótem y tabú. Sí. Sí, pero ya les Está bien. dije, esto si quieren, tomen como guía principal el PDF que yo les mandé de las clases. Después ustedes si quieren